El Ministerio de Curación, capítulo 39. El conocimiento comunicado por la palabra de Dios. Prédica 985. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Hermanos, como de costumbre, un saludo muy especial para todos. Vamos a entrar en materia, pero pues nos conviene en este momento pedir la bendición de Dios antes de entrar a considerar algunos aspectos que son verdaderamente interesantes de este capítulo. Entonces invito a los presentes para que nos unamos en oración en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, nuestro corazón rebosa de gratitud a ti, nuestro corazón te reconoce como el Señor de nuestra vida en este momento. Y también desde el fondo de nuestro ser se eleva nuestro clamor en esta hora por cada una de las necesidades que como individuos y como familia cada uno de nosotros tiene. Las dejamos en tus manos y pues como nos concierne en este momento a estudiar tu palabra, entonces te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú ilumines nuestro entendimiento, que nos des sabiduría y nos permitas también poder captar cada una de las palabras y comentarios expresados según tu voluntad para poder enriquecer a tu pueblo, ayudarlo a crecer en ti y prepararlo para la eternidad. Quédate con nosotros, pues, perdona nuestros pecados y lávanos en la sangre del Señor Jesús y derrama tu Santo Espíritu y haznos entender tus misterios. Una vez más te lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Uno de los capítulos pasados, justamente el que tiene como título El verdadero conocimiento de Dios, abrió delante de nosotros las dos posibilidades que presentó en ese capítulo con respecto a la revelación de Dios, a la manera de conocerlo, a las fuentes que Él tiene, en otras palabras, como le llamamos en ese momento, a las representaciones que hay de Dios. Y mencionaba dos aspectos. El primero de ellos era la naturaleza. Y hablamos un poco al respecto, pero como logramos concluir ahí que la revelación natural no puede ser exhaustiva, ¿en qué sentido la revelación natural no es exhaustiva? Pues sencillamente porque no nos puede hablar de una manera muy clara acerca de un Dios estrictamente personal. No podría hablarnos acerca de un amor redentor. Entonces, aunque la revelación natural es muy importante y habla todavía de Dios a pesar de lo estropeado que están los recursos de la naturaleza, se necesitaba revelación mucho más cercana a la realidad. Recuerden ustedes que en el deseado de todas las gentes, podemos recordar eso, en la página 12, hablando de estas dos cosas, dice que apartándonos de todas las representaciones menores, que se había referido a la naturaleza, y luego habló del servicio de amor de los ángeles, ¿no? De lo que es la gloria de ellos. Entonces, luego dice que apartándose, pues, de todas esas representaciones menores, vemos a Dios en Jesús y alcanzamos a comprender que la gloria de Dios consiste en dar. De manera que Dios se reservó el hacer una revelación muy clara, muy prístina acerca de quién es Él, pero obviamente en la persona de su Hijo amado. Solamente a través de Él podríamos nosotros conocer el amor redentor. Pero en ese capítulo, a pesar de haber hablado de la naturaleza y a pesar de haber hablado de Jesús como el recurso del cielo para hacer una revelación clara y precisa sobre el carácter y el nombre del Padre,
no se mencionó absolutamente nada sobre la palabra de Dios escrita. Entonces aquí encontramos, en el capítulo que nos concierne para el día de hoy, justamente el desarrollo de esa idea, la propuesta en este sentido. Quedan atrás entonces las consideraciones con respecto a la naturaleza, queda atrás la consideración acerca del amor redentor revelado en Jesús y de la personalidad y el carácter del Señor revelado en nuestro suficiente Salvador. Y ahora entonces vienen los planteamientos y cada una de las consideraciones que tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso el capítulo se llama El conocimiento comunicado por la palabra de Dios. En la página 365, vamos a entrar en materia. En la página 365, tercer párrafo, dice así: el conocimiento de Dios, tal como está revelado en su palabra, es el conocimiento que debemos impartir a nuestros niños. Pero no olvidemos lo siguiente, yo creo que no sobra decirlo, no está de más. Esto tiene que ser una manifestación desde el fondo del ser de aquel que educa a sus hijos. Porque recordemos que ella dice que las palabras solas no lo pueden contar. El adagio popular dice que una imagen es mucho más importante que 1000 palabras. Y realmente los niños aprenden más por lo que ven, es decir, por el ejemplo, que por lo que escuchan y las recomendaciones que se les hace, diríamos en este caso, por el precepto. Y el mandamiento nos señala a nosotros tener estricto cuidado, los padres, quiero decir, con respecto a la imagen acerca de Dios que le estamos proyectando a nuestros hijos. Entonces, aunque la Biblia tiene un valor supremo en este sentido, debe partir desde las vivencias de aquel que en este caso como padre o tutor, entonces trata de hacer una revelación de Dios a sus hijos. Debe tener esto, quiero decir, el respaldo, ¿no? El respaldo de las vivencias muy, pero muy coherentes de aquel que trata de instruir a sus niños en este sentido. Eso por un lado. Por el otro, este capítulo nos está presentando, pues, que las diferentes etapas del desarrollo humano urgen que la Biblia sea implementada y dada a conocer para que de allí se pueda derivar un conocimiento de Dios. Entonces empieza con los niños y luego sigue diciendo aquí: desde el momento en que despunta en ellos la razón, deberían familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Sus primeras lecciones deben enseñarles que Dios es su Padre celestial, ¿no? Y su primera educación debe ser la de una obediencia amante. Por eso se dice que la primera lección que deben aprender estas criaturas es la lección de la obediencia. Si obedecen a sus padres, obedecerán a Dios. De lo contrario, podemos tener serias dificultades. A continuación, registra: léaseles y repítaseles con reverencia y ternura la palabra de Dios, en trozos apropiados a su comprensión y capaces de despertar su interés. Y sobre todo, hágaseles conocer el amor de Dios manifestado en Cristo. Esa es la primera recomendación en la etapa del desarrollo humano que tiene que ver con la aparición de la conciencia y de la razón de los niños. Entonces allí se hace necesario adicionar a la manifestación del carácter del Padre que están haciendo sus padres terrenales, entonces la enseñanza y educación a través de la Biblia. Un párrafo más abajo, en la página 365, deja de hablar tanto de la niñez y penetra a la juventud. Entonces dice así: aprenda
la juventud a hacer de la palabra de Dios el alimento de su mente y de su alma. ¿Cuántos distractores, no? ¿Cuántas variantes se presentan a esto? Todas apelando al aparato sensorial de los jóvenes que le han hecho a la juventud perder amor por la palabra del Señor. Encontrarla árida, desértica, como que realmente no pueden hallar sabor. Es porque están sobreestimulados. Si se hubiese ejecutado esto debidamente desde la niñez, ahora podríamos pretender que la juventud hiciera de la palabra de Dios con gusto el alimento de su mente y de su alma. Son verdaderamente raros los jóvenes que acceden a esta experiencia. Son muy raros, ¿no? Entonces, repito, niños, jóvenes, y no podemos olvidar lo que Elena White escribió también cuando hablaba acerca de la experiencia de Juan el Bautista, y ella dice que en la niñez, que la niñez y la juventud es el tiempo de la siembra, la niñez y la juventud. Continúo leyendo este párrafo. Hágase de la cruz de Cristo la ciencia de toda educación, el centro de toda su enseñanza y estudio. Entre en la experiencia diaria de la vida práctica. Así el Salvador vendrá a ser para el joven su compañero y amigo de cada día. Y todo pensamiento será entonces llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y con el apóstol Pablo podrá decir, lejos esté de mí gloriarme. Finaliza la página de esta manera. Así, por medio de la fe, el joven llega a conocer a Dios mediante el conocimiento experimental. Pero cuando nosotros regresamos un poquito a la página que introduce el capítulo, es decir, la página 364, sigue hablando de los jóvenes, pero ahora incluye a las personas en otra fase de su vida. Dice aquí, segundo párrafo, la razón por la cual los jóvenes y aún los de edad madura se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni la meditan como debiera. Así que este recurso es válido para los niños, este recurso es urgente para la juventud, pero este recurso también es para todas las áreas y todas las experiencias del desarrollo humano. Mientras avanzaba en la lectura de esta línea de la página 364, donde dice que nos vemos fácilmente inducidos a la tentación y al pecado porque no hay un estudio serio, concienzudo, profundo de la palabra de Dios, ni tampoco se medita en ello como se debiera. Entonces, yo quisiera ampliar un poquitito eso en una declaración que está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Este es el capítulo 8 de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, repito, página 79. Les invito a disfrutar esta lectura y a reflexionar, ¿no?, sobre la misma. Dice, cada uno de nosotros necesita tener una profunda percepción de las enseñanzas de la palabra de Dios. No olviden, estamos teniendo la Biblia como un factor esencial para el conocimiento de Dios. Y estamos diciendo que los niños, los jóvenes y a los de la edad madura es imprescindible este recurso. Y luego leímos que cuando se descuida el estudio de la Biblia, cuando no se hace con seriedad, con profundidad, pues entonces se ceden fácilmente a los clamores de nuestra naturaleza y también del medio externo y podemos penetrar en experiencias verdaderamente sombrías. Ahora aquí en Mente, Carácter y Personalidad, vuelvo a leer, dice que cada uno de nosotros necesita tener una profunda percepción de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestras mentes deben estar preparadas para soportar toda prueba. Miren los resultados que se obtienen.
una mente preparada para soportar toda prueba y para resistir toda tentación, venga esta de afuera o de adentro. Luego dice Elena White, hemos de saber por qué creemos como lo hacemos y por qué estamos del lado del Señor. La verdad debe mantenerse despierta en nuestros corazones, de manera que un momento de, digamos, de parpadeo, ¿no? Un momento en el cual le hacemos una pausa a este asunto, puede hacer que esa verdad que debe mantenerse despierta en el corazón y mantenernos a nosotros en estados de alerta, puede ser que apague sus clarinadas, sus luces, sus impresiones, de manera que esto necesita una retroalimentación constante para que la verdad se mantenga despierta en nuestro corazón. Debe ser retroalimentada permanentemente con el estudio de la palabra de Dios y bajo la dirección de su espíritu. Luego dice aquí, esta verdad debe estar lista para hacer sonar la alarma y llamarnos a la acción contra todo enemigo. Los poderes de las tinieblas dirigirán sus ataques contra nosotros, y todo el que sea indiferente y descuidado y que haya puesto sus afectos en su tesoro terrenal y no se haya preocupado por comprender el trato de Dios con su pueblo, pronto llegará a ser una víctima. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad tal como es en Jesús podrá mantenernos firmes, pero teniendo esto, uno hará huir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Esta es una declaración, pues, para tratar de fortalecer la idea del papel que tiene la Biblia en la reconstrucción del carácter y de la imagen de Dios. El papel que tiene el estudio de la palabra de Dios, un estudio serio, ¿no? Y concienzudo, sistemático, responsable, para hacer que todas las energías de nuestro ser realmente se encaminen en favor de aquellas veredas por las cuales transitan los hombres que son concebidos, declarados por Dios y reconocidos por Él como hombres justos. De manera, apreciados hermanos, que los niños, los jóvenes y los de edad madura debiéramos hacer de este libro nuestro libro de cabecera y nuestro libro de texto. Cuando regreso aquí al párrafo que estoy mirando en el Ministerio de Curación, página 364, luego ella complementa las ideas así: la falta de fuerza de voluntad firme y resuelta que se manifiesta en la vida de jóvenes y aún de edad madura, y que también se manifiesta en su carácter, esa falta de fuerza de voluntad, resulta pues del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No se hacen esfuerzos para dirigir la mente hacia lo que inspira pensamientos puros y santos, dice, y que nos apartaría de lo impuro y falso. Son muy pocos los que escogen la mejor parte, los que se sientan a los pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender del Divino Maestro. Pocos son que atesoran las palabras de Cristo en su corazón y las ponen en práctica en esta vida. Y el párrafo siguiente complementa: si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. Permítanme recapitular un poco. Lo valioso
del conocimiento comunicado por la palabra de Dios debe ser implementado en los niños, debe avanzar en la juventud, debe abarcar la experiencia de la vida cuando en la edad madura nos encontramos, y es imprescindible e indescartable, aun cuando estamos en la época de la ancianidad, cuando ya parece que las energías comienzan a declinar, cuando estamos en edad longeva, en experiencia realmente que ya se corresponde con el ocaso de la vida. La Biblia tiene que ser el fundamento siempre inamovible sobre el cual se construye. Niños, jóvenes, maduros, ancianos, no hay un lugar para hacer una pausa, más bien no hay un momento para declinar a manera de pausa en nuestras diligencias, esfuerzos diligentes para tratar de relacionarnos, familiarizarnos y conocer íntimamente a nuestro Padre Celestial al punto de que se genere paz y confianza en nuestro corazón, porque quien conoce el amor y es participado de él, ese amor engendra amor y echa fuera todo temor. Se generaría confianza y se generaría un profundo conocimiento de Dios que hace que el individuo pase toda prueba como en la presencia del Señor. La Biblia, hermanos, la palabra, podríamos decir el verbo, el desarrollo de aquellas actividades y experiencias que en medio del conflicto cósmico trajeron a la persona maravillosa de Jesús a morir, el desarrollo de los principios del gobierno de Dios, la fuente autorizada de consulta, la palabra de Dios por excelencia, el canon, el registro sagrado, debería ser una parte inherente de nuestra vida. Un filósofo alemán consignó hace algún tiempo atrás, esta frase es muy conocida para nosotros, y es cierto que se le ha atribuido a otros, pero algunos sostienen que es de la procedencia y de la iniciativa de un hombre de nacionalidad alemana. Y él dijo de la siguiente manera: el hombre es lo que come. Nosotros lo hemos conocido como somos lo que comemos. Ludwig logró decir, el hombre es lo que come, lo que de alguna manera se ha abierto para decirnos a nosotros que lo que entra a nuestro cuerpo llega a ser parte de él, somos lo que comemos, y esto en todo sentido es verdad. Si tratamos de tomar la declaración que a manera de adagio popular hemos conocido y hemos repetido para aplicarlo a la Biblia como la palabra de Dios, entonces nosotros encontramos un respaldo para ello en aquel conflicto que se suscitó en Galilea, hermanos. Recordemos, Jesús acababa de hacer el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero ahora no, él estaba preparando el terreno cuando la multitud atraída a él por ese poder que lo capacitaba para suplir alimentos, y ellos entendiendo de una vez por todas que entonces toda dificultad en este sentido pasaría si él era coronado como rey, él trató de desmontar todas esas concepciones y expectativas mesiánicas falsas, declarándose a sí mismo como el pan del cielo. Jesús estaba preparando el terreno y él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre
no puede tener vida en sí mismo. La sangre del Señor, la carne del Señor, tiene que ser comida, tiene que ser bebida para su pueblo, tiene que ser la comida y la bebida para el niño, tiene que ser para cada uno en la etapa de su desarrollo en la cual se encuentra. Si nosotros somos lo que comemos, hay que comer la carne del Hijo de Dios. Hay que beber la sangre del Hijo de Dios. Esta es la única condición y el único recurso para que lleguemos a ser uno con el Padre y con el Hijo. En ese momento de la crisis, previo a la estampida que ocasionó, ellos se miraron asombrados, creyendo que él estaba en una posición sacrílega. Y luego dijeron, nos quiere dar a comer su carne y su sangre, y nosotros nunca hemos participado de una cosa de esas. Pero todos tal vez estamos tratando de recordar la declaración del Señor. Y mis apreciados hermanos, si esto fue motivo de escándalo en Galilea, tal vez nosotros que conocemos las figuras no nos escandalicemos con ella. Pero si es verdad que no ha ocasionado un escándalo en nuestra vida, por lo menos debería estarnos dejando a nosotros en la experiencia de ser concienzudos, rigurosos y diligentes para estar comiendo cada día su carne y estar bebiendo su sangre. Leo aquí del deseado de todas las gentes, en el comentario que se tiene con respecto a esa situación que ocurrió en Galilea. Dice, la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar, resucitó los muertos. La gente dio testimonio de su palabra diciendo que era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios. Y luego dice un poco más abajo, cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para sus discípulos. Como su maestro, ellos los discípulos, en todas las edades y a través de todas las generaciones y en todas las etapas de la vida, deberían vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Son muy interesantes las conclusiones y reflexiones que hace el espíritu de profecía en este sentido. Por ejemplo, así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual debe ser sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma debe recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. Y ojo a esto, no hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia. Debiéramos pedir a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debiéramos tomar un versículo, compararlo con otro, concentrar el intelecto en la tarea de discernir allí el pensamiento que Dios puso en ese versículo para mí. Y debemos espaciarnos en ese pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos por experiencia personal lo que dice Jehová, diría yo, en qué consiste nuestro deber, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo expreso de mi Padre Celestial para mí. Amontonar líneas, leer capítulos de corrido, pasar una hoja tras otra, pasar de una línea a otra sin reflexión, sin atención concienzuda y cuidadosa,
sin sopesar, sin entender, sin pedir la dirección de Dios. Es decir, toda lectura distinta a una lectura sintomática, que es lo que nos exige para que nuestra naturaleza llegue a conformarse con la naturaleza divina. Mis hermanos, sin ese ingrediente, sin ese detalle, sin esa solicitud interior, sin ese deseo y sin esa hambre y sed de justicia, ¿cómo esperamos ser saciados y ser hartos? Si alguna experiencia se le demanda al remanente hoy, es que ya en esta hora de decisiones, de crisis, cuántos estallidos sociales se convierten en amenazas, cuántas crisis económicas asfixiantes. Acabo de oír de la amenaza que hay para los petrodólares y el problema que eso económicamente puede traer a la economía de la nación norteamericana, el endeudamiento externo, la crisis financiera, el declive de los valores. Todas estas cosas que en este tiempo nos admiran, casi un tiempo similar al de Noé, y un tiempo muy parecido al de Lot. Jesús lo manifestó en su palabra, en el discurso profético por excelencia, que serían las condiciones previas a su venida. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo, lo que los apóstoles y los profetas en la antigüedad quisieron ver y vivir, nos ha tocado a nosotros. Somos la última generación, los más débiles entre los débiles, aquellos en quienes Dios se ha propuesto escribir su nombre en la frente, vindicar su carácter, su palabra, su ley, su honor, su gobierno, su trono. Nosotros, el remanente de la mujer, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que deberíamos ser nosotros. En esta hora, hermanos, en esta hora se nos exige, se nos pide que ya estemos rayando en la experiencia de Moisés, un hombre con sed de lo absoluto. Muéstrame tu gloria, enséñame el camino. Y la Biblia dice que Dios consintió, y en el Salmo 104, 103, se me escapa ahora, dice, sus caminos notificó a Moisés. Y en el capítulo 34 de Éxodo, muestra claramente cómo Dios consintió y le reveló su gloria y su carácter a Moisés. Su rostro refulgía, pero él no lo sabía. Bajaba de la montaña y su rostro irradiaba una luz. Porque, mis hermanos, un hombre que tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Oh, como dijo Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Como quisiéramos ver, no tanto los hombres, con esta sed de lo absoluto, como quisiéramos ver en nuestra vida el desarrollo de esta experiencia, y en nuestros jóvenes, y en nuestros niños, ansiosos por comer la sangre, ansiosos por beber la sangre, ansiosos porque les sea aplacada la sed, ansiosos por ver el fiel cumplimiento de la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Comer la carne, beber la sangre, nos relacionaría tanto y tanto con la naturaleza de Dios, como cuando comemos y bebemos, y el alimento físico y material llega a tornarse sangre y forma parte de nuestra vida, hasta el punto que hoy la nutrigenómica dice que el alimento le habla a los cromosomas, le habla al gen, le habla a la información genética. ¿Cuál es el alimento entonces que estamos teniendo para las facultades más superiores de nuestro ser? Todo, hermanos, debe comenzar con Dios. Todo empieza en Dios. Si no hay factores serios de sentido de vida y de propósito, es sencillamente porque no hemos comenzado por ahí. ¿Por qué tenemos que permitir que otro nos cuente los misterios de Dios? ¿Por qué tenemos que tomar alimento de segunda mano? ¿Por qué no ser consumidores del primer orden, yendo a la fuente autorizada de consulta, que es la palabra de Dios? Y cual carne y cual sangre, comer y beber, hasta encontrar que lo único que puede aplacar la sed de lo absoluto es seguir teniendo más sed para seguir siendo retroalimentados desde el cielo. Y la promesa, hermanos, que ha sido esquiva en su cumplimiento para nosotros, tal vez no se dejaría esperar. Dice Ellen White, a medida que la fe recibe y asimila así, hermanos, de esta manera, los principios de la verdad vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Teníamos que llegar a este capítulo para tratar de resolver entonces tantos interrogantes que surgen de nuestra mente, a Dios o al pastor, o a los que caminan a nuestro lado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esta puede ser la razón de fondo, hermano. La Biblia, la palabra, el canon, la inspiración de Dios, qué recurso para asimilarnos a la naturaleza divina. Cuando en humildad de corazón queremos conocer a Dios, cuando le presentamos nuestras oraciones y Él ha prometido hacernos entender cosas ocultas y maravillosas que nosotros no conocemos. Cuando hacemos eso, hermanos, de repente el texto se ilumina. Pareciera que con luz propia se amplía delante de nuestra óptica, pero de nuestra conciencia. Pareciera ser que hay una voz que no hace vibrar la membrana timpánica, ni afecta directamente o interesa el nervio auditivo. No tiene nada que ver con los centros nerviosos en el temporal, pero que llega a lo más profundo del ser y hace que todo quede claro, cual voz que nos habló a lo profundo del alma. Muy sacado de mi descanso días atrás, creo que lo comenté, sí, lo comenté. Qué hermosa fue la impresión que recibí cuando me disponía a orar, cuando vacilaba entre orar, estudiar, dormir, y vino esa declaración hermosa que no puedo olvidar. Quiero hacerme reiterativo, ¿no? Al manifestarla, al compartirla, al testimoniar, al retar, al estimular a ustedes en este sentido, al incentivarlos a que lo busquemos al fondo, porque todo comienza en Dios, hermanos. Y esa voz vino a mi conciencia: pedid y se os dará. Y desde entonces, más afianzado estoy en mis oraciones, más afianzado en mis súplicas,
más agradecido por la contestación de ellas en la voluntad de Dios, más agradecido por el tiempo en el cual Jehová me traiga la contestación de las oraciones que hago hoy. Podrían ser en la inmediatez, en el tiempo, podrían distanciarse a mediano plazo, tal vez aparezcan a largo plazo, pero siempre habrá una contestación de Dios para el alma que con hambre y sed de justicia así accede a esta fuente de consulta y eleva a Dios sus súplicas, porque la promesa es: tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y esa palabra llevada al alma así promete aquí. Hermanos, estoy en la página 355 del Deseado. Llevado a la experiencia del ser, dice aquí, amoldará los pensamientos y entrará en el desarrollo del carácter, porque no podemos olvidar que el hombre, la calidad de vida, el ser, somos lo que comemos, es lo que fundamenta esto. El Señor quiere que esto sea más que un axioma entre nosotros hoy. El Señor quiere que trascienda los límites de un simple aforismo, dicho o adagio popular, y se convierta en una experiencia viviente en nosotros. Y vamos a sumarle un detalle al asunto, ahí de la página 355, repito, del Deseado. Tengo que hablar de todo esto para relacionarlo con algunos trazos del capítulo del Ministerio de Curación, aclaro, para que no piensen que estoy desviando el curso de acción y el planteamiento en esta obra. Pero aquí el paso siguiente, antes de ir al Ministerio de Curación, dice, ojo aquí, hermanos, mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. 2. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Aquí no hay lugar para la pasividad. Aquí no hay lugar para la opacidad en el ánimo. Aquí no hay lugar para el ánimo destemplado, para el carácter lábil, laxo, inconsistente en este sentido. Hay que poner el pie cual acelerador y llevarlo al fondo hasta llegar a conseguir verdadero vértigo en este asunto. Solamente así Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es su Salvador personal. Mis hermanos, nos urge esto hoy, porque la noche está muy avanzada. Nos urge hoy, porque la gran prueba de nuestra fe se yergue ya, hermanos. La prueba para el remanente de Dios se levanta casi delante de nosotros. La crisis se avecina. Elena White utiliza palabras como una tormenta implacable en su furia. Y la figura apocalíptica que utiliza Pedro, justamente como enemigo mortal para el remanente, figura apocalíptica, repito, y escatológica, es la de un león hambriento. Si estamos llegando a esos momentos, ¿será que ya Cristo es mi Salvador personal? Me pregunto. ¿Será que tengo esta ansiedad por procurarlo y por consultarle a Él? Y he podido llegar a la conclusión que esta es la única ansiedad que no desgasta, ¿no? Los dichos de Dios, consecuencia de esta actitud febril, diría, para acercarnos a Él y buscarlo, han comenzado a moldar nuestros pensamientos y a convertirse en la fuerza motriz de nuestra vida. ¿Será que hoy por hoy nosotros somos el resultado de esa comida y de esa bebida?
A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. Sigue diciendo Elena White. La palabra destruye la naturaleza terrenal, hermanos. La palabra imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene ahora como consolador al alma, y por ese poder transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Esas declaraciones es para retroalimentar nuestra fe hoy, para fortalecer la esperanza en que sí se puede, para tener un asidero firme y confiable sobre el cual nosotros sigamos buscando ansiosamente estas vetas de la verdad, el tesoro y la perla. Pero estas declaraciones, mis hermanos, leídas y comentadas así, vienen a entrar en perfecta armonía por la página 1364 del Ministerio de Curación. Primer párrafo. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Luego dice aceptada, creída y obedecida así, como lo hemos comentado, hermanos, como tratamos de vivirlo, constituye el gran instrumento para la transformación de nuestro carácter. Tan hermoso, miren, es el gran estímulo, es decir, es un factor estimulante, pero no como el café ni como la marihuana. Es un factor que estimula lo elevado para tratar de llevarnos a ser hombres y mujeres de vida superior. Nos da una fuerza que no es temporal, aquí dice una fuerza que constriñe todo el ser, que lo urge y lo apura a seguir buscando más. Pero además de todo eso vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. ¿Por qué habríamos de enfermar cuando tenemos esta fuente a nuestro alcance? Si este es nuestro alimento diario, todo queda comprometido. Todo simpatiza, porque donde entra Jesús, el pan del cielo, hermanos, no hay lugar ni para la enfermedad, ni para la opresión. Adiós depresión, adiós culpa, adiós ansiedad, adiós carencia de propósito, adiós carencia de sentido de la vida, adiós deseos matizados de suicidio. Jesús es nuestro estímulo. Él es el logos. Él es la palabra. Es la fuerza que constriñe. Él es quien puede vivificar las facultades físicas, mentales y espirituales y encauzar debidamente la vida. Y un poco más abajo, 364. Al ser recibidas las verdades de la Biblia, enaltecerán la mente y el alma. Y ahora sí, hermanos, antes de continuar un poco, regresemos. La razón por la cual jóvenes y viejos se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios y la meditan como debieran. La falta de fuerza de voluntad firme y resuelta que se manifiesta en su vida y carácter es simplemente el descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. Y terminando esa página 364 dice, si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y viejos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. Miren ustedes cuánto se desprende de este recurso. Pregunto, ¿es fuente entonces autorizada de consulta para darnos a nosotros un conocimiento pleno y cabal de Dios y de quiénes somos?
Terminando el capítulo, en la página 371, hay un resultado más. Las facultades naturales también se amplían como resultado de la santa obediencia. Por el estudio de la palabra de vida, los que a él se dedican verán sus mentes dilatarse, elevarse y ennoblecerse. Sí, a semejanza de Daniel, son oidores y hacedores de la palabra de Dios. Si adelantarán como él adelantó, adelantarán entonces como él adelantó en todos los ramos del saber. Filosofía de la verdadera educación en Daniel 1 y en todo ramo de la educación verdadera que nos deja a nosotros en una conclusión indisputable. La Biblia tiene que ser la base. Miren qué otras cosas ocasionará. Siendo de limpio entendimiento, llegarán a ser hombres de vigorosa inteligencia. Hermanos, necesitamos hoy niños que sean como Daniel, niños que sean como los jóvenes hebreos. Luego dice, todas las facultades intelectuales se avivarán, podrán educarse y disciplinarse de tal manera que cuantos entren en la esfera de su influencia verán lo que puede ser y hacer el hombre cuando se relaciona con el Dios de sabiduría y de poder. Todos son benditos resultados del estudio de la palabra de Dios. Y vamos concluyendo este capítulo. Hemos analizado dos partes del mismo, ¿no? Ideal en todas las esferas de la vida, relacionarnos íntimamente con la Escritura. Hemos visto sus resultados y en la página 366, casi para concluir, dice, el que ha adquirido el conocimiento de Dios y de su palabra mediante la experiencia personal está preparado para emprender entonces el estudio de las ciencias naturales. Miren ustedes qué error cometeríamos al introducir las mentes más jóvenes en los estudios de estos misterios de la naturaleza sin que ellos comprendan que es Dios la fuente, que es Dios el creador, y hayan aprendido a amarlo, a relacionarse con él por medio de la fe y a obedecerle. Estos son los detalles más significativos que se desprenden de este capítulo, y cualquier otra consideración que en el mismo se encuentre será simplemente el desarrollo de estas ideas que hoy acabamos pues de presentar para todos ustedes. Voy a invitar a los hermanos para cerrar ya a que le demos entonces una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Señor que estás en el cielo, nos ha dejado seriamente desafiados cada uno de los trazos y líneas que han brotado hoy de tu palabra. Quisiéramos tener en este momento la misma respuesta que tuvo, por ejemplo, Elías, cuando dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pues la misma que tuvo Habacuc, cuando tuvo una revelación de ti y dijo, oh Jehová, oí tu palabra y temí. Pues la misma declaración de David, cuando emocionado y profundamente afectado por el trato que tú le diste, solamente pudo concluir, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O como lo dijo Job, al verse verdaderamente apremiado por el dolor y las circunstancias que lo golpeaban, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? O como dejó registrado cada uno de los hombres de esta historia. Así quisiéramos también tener tal experiencia contigo hoy, Señor. Danos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, y ayúdanos para que sea nuestra vida el testimonio ambulante de los dichos de Jehová y haya así una respuesta para este mundo en contradicción. En el nombre del Señor Jesús.
nuestro bendito y suficiente Salvador. Lo agradecemos. Amén.